Aquí nos vamos. Buenas noches. Queremos saber si nos pueden ver y escuchar bien todos. Estamos ya empezando esta transmisión en vivo con una invitada muy especial que tenemos hoy, la doctora Milena Molano. Vamos a esperar unos segunditos. Queremos saber si todos nos escuchan bien, si nos mandan ahí en comentarios si nos están escuchando bien, si me escuchan bien. Bueno, entonces les voy a presentar a la doctora Milena Molano, una invitada muy especial que tenemos en la noche de hoy. Ella es nutricionista y dietista de la Universidad Nacional de Bogotá, es miembro del Latin American Lifestyle Medicine Association, está certificada en nutrición basada en plantas del Centro para Estudios en Nutrición T. Colin Campbell y de la Universidad Cornell, y tiene una formación en cocina basada en plantas de la Escuela de Cocina Rugby. Muchas gracias, Milena, por aceptar esta invitación, por querer compartir con nosotros todo tu conocimiento con respecto a la alimentación basada en plantas, que tú sabes que hay mucha desinformación al respecto. Es un tema que apenas está llegando pues a nuestro país. Entonces, pues mil gracias por acompañarnos y por querer pues como presentarnos este tema del queso, que además tiene como que hay tanta desinformación también al respecto. Así es. Entonces, ¿Me escuchas bien? sí, perfecto, queremos que se escucha perfecto. Dale. Ok. Bueno, buenas noches, Eliana. Buenas noches a la comunidad de Vegano 21 y a todas las personas que nos están acompañando esta noche en esta transmisión. Para mí es un enorme placer poder compartir con ustedes, poder tener esta noche este tema que es muy importante. Es un tema que está sujeto a mucha confusión y que es particularmente problemático para muchas personas. Entonces, la razón por la cual nosotros decidimos tratar este tema como en este primer encuentro es porque en consulta se ve con mucha frecuencia y alguna vez lo discutíamos con Eliana, que uno de los alimentos que las personas encuentran más difíciles de abandonar cuando deciden adoptar una alimentación 100% basada en alimentos de origen vegetal es el queso. Las personas manifiestan frecuentemente en la consulta que no tienen mayores dificultades en abandonar las carnes, en abandonar incluso otros productos lácteos, pero con el queso existe un problema muy especial a la hora de decidir y poder dejarlo y suprimirlo de la alimentación. Entonces, esa fue como la razón por la cual decidimos que este era un tema interesante para empezar a compartir en estos encuentros. Así que como primera medida tenemos que saber qué es el queso, ¿no? Y de dónde viene el queso. El queso pues es un alimento sólido que se produce de la leche, esencialmente de vaca, de cabra, de búfala, entre otros animales. Es un alimento sólido, producto de la coagulación de la leche de estos animales. Entonces, eso esencialmente es el queso. Entonces, nosotros planteamos algunas preguntas cuando les anunciamos que íbamos a tener esta primera conversación, y una de ellas era si el queso es un alimento natural para el ser humano. Así que vamos a empezar poco a poco a responder esta pregunta, pero de entrada tendríamos que responder que definitivamente no. Porque esencialmente, como acabo de mencionar, los quesos se hacen de la leche de vaca, de cabra y de otros animales. Eso implica que de manera natural la leche es el alimento que la naturaleza ha proporcionado para que estos bebés, vaquitas o cabras, puedan tener sus primeros nutrientes una vez nacen. Al igual que, pues, no que nadie vaya a ofenderse, al igual que en el caso de los seres humanos, la leche materna es el alimento por excelencia que se ofrece a los recién nacidos y que se recomienda durante los primeros meses de vida, incluso hasta los 2 años de etaria. Entonces, los profesionales de la salud siempre estamos defendiendo la lactancia materna exclusiva y tenemos que tratar de usar esta comprensión que tenemos de la lactancia desde el punto de vista humano
y trasladarla, en este caso, a los animales. Y con eso teniendo en mente que la leche, vamos a hablar particularmente de la leche de vaca, porque son los quesos más consumidos en nuestro país, eh, eso nos va a dar luces y nos va a dar algunas pistas de por qué el queso y los lácteos son particularmente problemáticos para el ser humano, porque son un alimento que de hecho no es natural y no está diseñado por la naturaleza para ser consumido por una especie diferente a la que la naturaleza lo ha proporcionado. Entonces, no sé, algún comentario, quisieras aportarnos algo también o continuamos con lo que teníamos No, programado en nuestra conversación. no, yo pienso que podemos ir siguiendo. Lo que iba a decir era que si las personas tienen preguntas, nos las pueden ir dejando en los comentarios. Así es. Y al final, la conferencia, la presentación de Milena va a durar más o menos una hora y más o menos a las 8 de la noche vamos a estar mirando en las preguntas que puedan tener y porque también durante tu presentación seguramente que muchas de las preguntas que en este momento haya se van a ir resolviendo, entonces nos van a ir posteando ahí, entonces sigamos, pues yo pienso que podemos. Exactamente. Entonces, con esto en mente, el hecho de que estemos consumiendo un alimento que está diseñado de manera natural para otra especie va a tener serias implicaciones para la salud humana. Y eso lo vamos a ver en el transcurso de nuestra charla. Obviamente también tiene graves implicaciones para los animales, que eso lo vamos a discutir hacia el final. Y vamos a empezar un poco más a entrar en materia y vamos a hablar de cómo se prepara el queso. ¿Cómo se hace el queso? La mayoría de los quesos empiezan con la pasteurización de la leche, aunque no todos, depende del tipo de queso, el sabor y la consistencia que se quiera lograr. Algunos se empiezan a elaborar desde leche cruda, pero digamos que la mayoría empieza con la pasteurización de la leche, después viene el proceso de fermentación y de coagulación de la leche, y en ese proceso de fermentación de la leche, dependiendo del queso, como decía al comienzo, que se quiera lograr, se pueden llegar a usar ciertas bacterias que seguro algunas personas podrían sorprenderlos. Algunas de esas bacterias que se usan para fermentar la leche, entre esas están la misma bacteria que es la responsable del olor del sudor. Sí, eso suena bastante impactante para ciertas personas, pero así es. Esta es una de las bacterias que está presente en ciertos quesos. También la bacteria responsable del mal olor en los pies. Y ustedes estarán de acuerdo que los quesos, sea tratase de un queso fresco o de un queso madurado, no huelen precisamente bien. En el caso particular, por ejemplo, del queso parmesano, en su producción se produce algo que se llama el ácido butírico, que es el mismo ácido que se produce en el estómago cuando se está haciendo la digestión de los alimentos. Entonces, es por esa razón por la cual algunas personas describen el olor del queso parmesano como si tuviera un olor similar al vómito. Entonces, los quesos tienen un olor muy particular por esas bacterias que se incluyen en el momento de la preparación. La coagulación de la leche se hace con cuajo, el famosísimo cuajo, que históricamente provenía del estómago de los terneros, ¿sí? En algunas todavía fábricas tradicionales de queso se sigue usando el cuajo de esta manera. También hay otros sustitutos hechos ya de manera más industrial que se usan en la producción de los quesos, o también hay algunos elementos de origen animal, de origen vegetal, perdón, incluso vinagre se puede usar para coagular la leche. Una vez se ha coagulado la leche, entonces viene el proceso en el cual se separan los sólidos de los líquidos y se produce el famosísimo suero. Cuando se produce el suero en la elaboración del queso, eso implica un desafío para la industria, y ese suero la mayor parte de las veces termina en los suplementos de proteína, que son muy famosos en el mundo del fisiculturismo y del ejercicio. Sí, tienen un gran componente de suero de leche. Después viene el proceso de salado, donde se le agrega grandes cantidades de sal al queso, con el propósito esencialmente primero de frenar el crecimiento de bacterias indeseables en el queso y por otra parte de agregar, por supuesto, sabor. Finalmente viene el prensado del queso y ahí terminaría en el caso de los quesos frescos. Ya sigue un proceso mucho mayor cuando se trata de quesos madurados,
que se alojan en ciertos lugares donde la temperatura y la humedad está controlada para lograr un mayor crecimiento de ciertas bacterias y hongos que dan el sabor y el olor característico, la estructura característica a los quesos madurados. Para el caso colombiano, los quesos más consumidos son los quesos frescos, particularmente el queso mozzarella y el queso doble crema son los quesos más consumidos en Colombia. Un poquito vamos a hablar de esos datos más adelante. Entonces, una vez pues ya a cada entrada tenemos ya cosas bastante desagradables en la elaboración del queso, como lo que mencionaba hace un momento, el tema de las bacterias. Ya ustedes podrán entender por qué el sabor y el olor de los quesos, de ciertos quesos particularmente, incluso cuando se trata de quesos frescos, no tienen un olor precisamente agradable, como lo decía antes. Entonces, una vez hemos entendido un poco cómo se elabora el queso, cómo se procesa el queso, vamos a hablar ahora de las características nutricionales del queso. En este punto quiero mencionar cuánto queso consumen los colombianos. Los colombianos en este momento, los últimos datos que tenemos, que son del año 2016, leche, que es la asociación que agrupa a los productores de lácteos, ellos nos informan que los colombianos consumen aproximadamente 1.4 kilogramos de queso per cápita al año. Por suerte todavía estamos muy lejos de las cifras de los Estados Unidos o algunos países europeos. En Estados Unidos la gente consume alrededor de 14 kilos de queso al año. En Europa, en algunos países como Francia, Italia, está en la cifra en más de 20 kilogramos cada año. Ustedes ya saben, por ejemplo, los problemas muy, muy serios de salud que afrontan los Estados Unidos en este momento. Entonces, vamos a hablar primero de dónde vienen las calorías del queso. Y también más adelante les voy a mencionar las calorías y la cantidad de sodio que tienen los quesos más consumidos en nuestro país. Las calorías del queso principalmente vienen de la grasa, ¿sí? Alrededor de un 50-70%, incluso más, de las calorías del queso provienen de la grasa esencialmente. Eso es algo muy natural, porque como mencionaba al comienzo, eso siempre debemos tenerlo en mente. La leche es un alimento que la naturaleza ha dispuesto para que el ternero pueda crecer rápidamente y ganar peso rápidamente. Así que tiene todo el sentido del mundo que sea un alimento que tenga un alto contenido de grasa. Entonces, eso es un problema muy, muy serio, dado que la grasa, a diferencia de los carbohidratos, pasa rápidamente a acumularse en las células grasas del cuerpo sin mayores transformaciones bioquímicas, a diferencia de lo que ocurre con los carbohidratos. ¿Sí? Los temidos carbohidratos. ¿Qué pasa con los carbohidratos? Como todos saben, los carbohidratos son la principal fuente de energía para el cuerpo. El cuerpo los aprovecha cuando hay un exceso de carbohidratos, se almacena en forma de glicógeno, y cuando aún sigue existiendo un exceso por alguna razón de carbohidratos, el cuerpo sí los transforma en grasa, pero es un proceso que no es fácil de que el cuerpo lo realice, requiere mucho esfuerzo para el organismo el transformar el exceso de carbohidratos en grasa. Entonces, eso hay que tenerlo en mente, como decía, porque las grasas provenientes del queso en general, las grasas refinadas, pasan rápidamente a las células grasas y por eso el queso está asociado frecuentemente con problemas de sobrepeso. El queso contribuye en gran medida a los problemas de sobrepeso para aquellas personas que lo consumen. Vamos a hablar, por supuesto, como todos los demás lácteos, el queso es una fuente muy importante de grasas saturadas y de colesterol. Todos saben el problema importante que implica para el organismo las grasas saturadas y el colesterol para la salud del corazón. La mayor parte de las grasas que encontramos en el queso son grasas saturadas. Entonces, eso es algo a tener muy, muy en cuenta. Para darles un ejemplo, vamos a mencionar algunos de los quesos más consumidos en nuestro país. Un queso mozzarella tiene alrededor de 90 calorías por cada porción. Una porción de queso está alrededor de 30 gramos. Ustedes se podrán imaginar que 30 gramos es pequeño, o sea, una persona puede llegar a consumir más de una porción de queso, y esa porción de queso tiene 90 calorías. ¿Sí? 90 calorías, de las cuales 50 calorías son calorías provenientes de la grasa. Eso es un porcentaje bastante importante, es un alimento absolutamente rico en grasa. Vamos a hablar de los quesos que son vendidos en el mercado, que son promocionados como bajos en grasa.
son quesos que tienen alrededor de 70 calorías por porción y 40 de esas calorías provienen de la grasa. Es demasiado. Los quesos campesinos, que siempre nos los han vendido como quesos bajos en grasa, tienen alrededor de 100 calorías provenientes en calorías en total por cada porción y 70 de esas calorías provienen de la grasa. Es altísimo. 70 calorías provenientes de la grasa y más adelante vamos a hablar del contenido de sodio. Hay quesos como los quesos que son un poco más, tienen un mayor proceso de maduración, como el queso parmesano, por ejemplo, tiene 45 calorías cada porción, que es alrededor de una cucharadita, es una porción muy, muy pequeña, y de esas tiene alrededor de 30 calorías provenientes de la grasa. Eso para poder ilustrar un poco más lo que les estaba hablando. Vamos a hablar de ahora del contenido. El principal proteína del queso se llama caseína. Sí, es la proteína. Hay varias proteínas que están en la leche, pero la caseína es la que está en mayor proporción. El queso tiene una particularidad y es que el queso concentra la caseína. Y la caseína es una proteína bastante problemática. La caseína ha sido asociada desde hace muchos años en estudios, uno de ellos, los primeros estudios que hizo el doctor Colin Campbell, que tendremos en septiembre con nosotros en Bogotá, la caseína ha sido fuertemente asociada con el desarrollo de cáncer. Entonces, es una proteína que se ha demostrado en varios estudios que tiene un papel muy importante en el inicio del cáncer y el desarrollo del cáncer. Así que es una proteína de la cual tendríamos que mantenernos lo más alejado posible y en el queso se concentra de manera particular, muchísimo más que en un vaso de leche o otro producto lácteo. La caseína está muchísimo, muchísimo más concentrada en el queso. En un vaso de leche, por ejemplo, tiene alrededor de 7 gramos de proteína y en una porción de queso cheddar, que es uno de los quesos con mayor porcentaje de grasa, también llega vaso de leche o otro a concentrar la caseína está muchísimo, muchísimo más concentrada en el queso. En un vaso de leche, por ejemplo, tiene alrededor de 7 gramos de proteína. ¿Me están escuchando? Una porción de queso cheddar, que es uno de los quesos con mayor porcentaje de grasa, también llega vaso de leche. ¿Me están escuchando? Muchísimo, muchísimo más concentrado en el queso. En un vaso de leche, por ejemplo, tiene alrededor de 7 gramos. ¿Me escuchan en este momento? Eliana, ¿me estás escuchando? Sí, perfecto. Ok. Perfecto. Ok, porque estaba escuchando retorno. Ok, entonces estaba diciendo que en una porción de queso cheddar esa caseína puede aumentar a 56 gramos. Entonces, la caseína está asociada, como les decía, es una situación muy preocupante con el inicio y el desarrollo del cáncer y también está asociada con enfermedades autoinmunes, por ejemplo, en el caso de la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1, que se conocía como diabetes juvenil, el páncreas no puede producir insulina, la hormona encargada de ayudarnos a metabolizar, a llevar el azúcar de la sangre a los músculos. Entonces, la caseína se ha visto fuertemente asociada en el desarrollo de ese tipo de diabetes, porque al tener una composición muy similar a la caseína humana, produce, digamos que una confusión en el cuerpo y el cuerpo empieza a atacarse a sí mismo para tratar de defenderse de lo que considera una agresión externa. Entonces, la caseína se encuentra, insisto, de manera muy, muy concentrada en el queso, en cualquier queso. Además de todo lo que acabo de mencionar, el queso es un alimento altísimo en sodio. Tiene muchísimo sodio y un tipcito que les puedo dar para que ustedes puedan identificar cuando un alimento es elevado en sodio. Cuando ustedes miran en la tabla nutricional, que generalmente está en la parte de atrás del alimento, y usted ve el contenido de calorías por cada porción, vamos a decir, este alimento tiene 70 calorías por cada porción y el contenido de sodio es superior a esa cantidad de calorías, es decir, 100 miligramos de sodio, es un alimento alto en sodio. Y absolutamente todos los quesos, particularmente los quesos que se venden como quesos bajos en grasa, son quesos que tienen altísimas cantidades de sodio. El queso parmesano llega a tener incluso 310 miligramos de sodio por cada porción. Eso tiene bastantes problemas. Obviamente está asociado con la hipertensión arterial.
El sodio, entre otras cosas, hace que se puedan retener líquidos y eso contribuye a una mayor ganancia de peso. Y por otra parte, cuando hay un exceso de sodio en la dieta, vamos a hablar un poco más adelante del calcio, el calcio empieza a perderse de los huesos. Cuando hay una gran cantidad de sodio innecesario en el cuerpo, se van a presentar pequeñas pérdidas de calcio que obviamente con el tiempo van a ser significativas y van a causar problemas en la salud. Otro elemento que tenemos que tener en cuenta en el queso es que, al igual que cualquier otro alimento de origen animal, el queso no tiene absolutamente nada de fibra. Es muy frecuente que las personas que consumen grandes cantidades de lácteos, particularmente de queso, sufran de estreñimiento. Eso es muy frecuente ver en la consulta. El queso, no, al estar desprovisto de fibra, es un grave problema para la salud. La fibra tiene muchas funciones, una de las más conocidas es en el tema de la digestión, pero también tiene un muy importante papel que jugar en el tema de la saciedad. La fibra es el elemento que nos hace sentir saciados, que nos hace sentir llenos. Por esa razón, la gente puede llegar a comer grandes cantidades de queso. Recuerden todo lo que se les acaba de mencionar, la gran concentración de calorías, de caseína y de grasa que tiene, ya que como no hay un elemento regulador como la fibra, hace que las personas puedan consumir grandes cantidades de este alimento sin sentirse saciados. Una de las otras preguntas, otra pregunta que planteábamos para invitarlos a esta primera conversación era el tema, ¿por qué es tan difícil para las personas dejar el queso? Y como yo les mencionaba al comienzo, es muy frecuente que en la consulta las personas manifiesten que pudieron dejar fácilmente las carnes, pudieron abandonar otros alimentos derivados de la leche, pero con el queso hay un problema especial, la gente siente una atracción particular hacia el queso y tiene muchas dificultades para dejar de comer queso. Y eso tiene una explicación y volvemos nuevamente a la caseína, la principal proteína de la leche que yo les comentaba que está asociada con el cáncer, particularmente, valga la mención, el cáncer de ovario, el cáncer de útero, el cáncer de próstata, en el caso de los hombres. La caseína, cuando se empieza a digerir, se rompe, se divide en ciertos aminoácidos y produce un componente que se llama casomorfina. La casomorfina es un componente que se ata a los mismos receptores en el cerebro que lo hace las morfina y la heroína. Es decir, tiene un componente muy similar al de estas sustancias que causan dependencia. Son obviamente unas cantidades pequeñas, no se va, obviamente su poder adictivo no lo vamos a igualar al de las sustancias que están en las calles, ustedes saben de lo que estoy hablando, pero las casomorfinas, al producir un efecto relajante, como lo produce la morfina o la heroína, crea dependencia. Es lo mismo que ocurre con la cafeína. La cafeína en el café es un estimulante suave, pero con el suficiente poder como para mantener a la gente atrapada y con la sensación de que no puede iniciar su día sin café, no puede continuar el día sin café. Eso mismo ocurre con el queso. Esa es la razón por la cual el queso produce adicción, el queso es adictivo y le cuesta tanto trabajo a las personas abandonar el queso. Ustedes podrán preguntarse, bueno, ¿y cómo sé si soy adicto al queso? Pues cualquier persona que haya sufrido una adicción podrá decirlo. Algunas de las situaciones que nos indican que tenemos un problema de adicción con el queso, que tenemos una relación particular con este alimento son, por ejemplo, hemos hecho varios intentos por dejar de consumir queso y hemos fracasado. Sabemos que tenemos problemas de salud relacionados con el consumo de este alimento y aún así podemos seguirlo consumiendo o sentimos la necesidad de seguirlo consumiendo o nos proponemos, bueno, solo voy a tomar una porción de queso y terminas comiendo mucho más. Y esa es la explicación, la producción de casomorfinas cuando se está digiriendo particularmente la caseína. Esa es la razón por la cual el queso es adictivo. Y al igual que cualquier otra sustancia, que genere adicción, obviamente la manera más segura es dejar por completo. No existe la moderación cuando se tiene algún problema de adicción con alguna sustancia. La manera más segura es apartarse completamente de él. ¿Sí? Con el tiempo y junto con una alimentación sana, una alimentación preferiblemente, por supuesto, basada en vegetales,
mínimamente procesados, cada vez los deseos y la necesidad por consumir queso van a ir disminuyendo y al final vamos a hablar un poco de qué alternativas tenemos para sustituir el queso. Los lácteos, toda la vida, la industria los ha vendido como necesarios para la salud ósea. Consumes lácteos, si no consumes leche, si no comes queso, si no tomas yogur, no vas a tener unos huesos fuertes. Ustedes van a ver que, si ustedes ven las estadísticas de fractura de cadera, de osteoporosis, los países del mundo donde más se consume leche, como los Estados Unidos, Nueva Zelanda, los países del norte de Europa, Holanda, son los países en los que más se encuentran, donde más tenemos tasas de fractura de cadera y osteoporosis. Entonces, eso ya nos dice mucho. Si el consumo de lácteos realmente fuera indispensable o importante para la salud ósea, no veríamos esos indicadores en los países del mundo donde más se consumen lácteos. Por el contrario, en países suramericanos donde el consumo de lácteos es muy bajo, la fractura de cadera y las tasas de fractura de cadera y osteoporosis son muchísimo más bajas en aquellos países en los cuales se consume muchísimos lácteos. Hay varios problemas con el queso, los lácteos y el calcio. Uno de ellos es que es verdad que la leche tiene muchísimo calcio, pero no todo se absorbe. Y hay dos situaciones que ocurren cuando tenemos un exceso de calcio en el organismo, proveniente particularmente de los lácteos. La primera razón es que cuando hay mucho calcio, el organismo disminuye la activación de vitamina D y el calcio finalmente no se absorbe. Si cuando nosotros tenemos poco calcio en la dieta por alguna razón, el cuerpo lo compensa tratando de activar mucha más vitamina D para que se pueda absorber. Entonces vemos que el gran aporte de calcio que hace los lácteos es contraproducente porque vamos a activar muchísimo menos vitamina D y por ende vamos a absorber muchísimo menos calcio. Eso por un lado. Yo les mencionaba hace un momento el sodio. El queso es un alimento altísimo, con muchísimo sodio, y eso con el tiempo va a producir pérdida de calcio en los huesos y a la postre vamos a tener huesos muchísimo más débiles. Entonces, los lácteos definitivamente no son una buena opción si queremos calcio en nuestra dieta. Y una última aspecto a mencionar en cuanto a la relación de calcio, lácteos y huesos, es cuando hay una gran presencia de proteína animal, y los lácteos tienen muchísima proteína, y ya les mencionaba nuevamente la caseína, se produce un estado de acidosis en el cuerpo, y para poderlo compensar, el cuerpo empieza a sacar calcio de los huesos. Entonces, por el contrario, de aportarnos más calcio, estamos perdiendo calcio de los huesos. Entonces, tenemos esas tres situaciones que definitivamente nos muestran que no es una buena opción para nuestros huesos. Realmente los lácteos no están aportando el calcio que los huesos necesitan. Y para tener unos huesos fuertes, vamos a tener que consumir calcio de fuentes mucho más sanas, como son los vegetales. El ejercicio es fundamental para tener huesos fuertes. Si no hacemos actividad física, los huesos no se van a fortalecer y vamos a disminuir en gran medida la proteína animal. La proteína animal hace que se pierda calcio de los huesos. Entonces vamos a olvidar los lácteos y el queso particularmente como una fuente de calcio, que es como la industria nos ha querido vender toda la vida los lácteos. Entonces, como les decía, tengan en mente las estadísticas de los países donde más se consume leche, y van a ver que es muy preocupante las estadísticas que ellos manejan, y eso ya de entrada está desmintiendo totalmente el mito de que los lácteos son fundamentales para la salud ósea. Vamos a hablar de otros problemas asociados ahora del queso, del consumo de queso, el consumo de lácteos, pero hoy estamos hablando particularmente del queso. Yo les mencionaba al comienzo la inmensa cantidad de calorías que tiene el queso y particularmente que provienen de la grasa, así que está asociada frecuentemente con la ganancia de peso. Hay problemas hormonales que vienen asociados con el consumo de lácteos porque en la leche se encuentran frecuentemente hormonas. ¿Sí? Hormonas en los países como Estados Unidos, por ejemplo, donde la producción de leche, la producción de queso es muy industrializada. Ellos han logrado con toda la tecnología, la biotecnología que han desarrollado, hacer que las vacas produzcan leche durante largos periodos de tiempo, incluso mientras la vaca está embarazada. Entonces, han logrado producción de leche hasta en esos momentos
y la concentración de hormonas es muchísimo mayor cuando la leche proviene de una vaca que está en la parte final del embarazo. Las hormonas tienen muchísimos problemas cuando las hormonas vienen en este tipo de productos, aunque no son grandes cantidades, no tenemos grandes cantidades en los lácteos de hormonas, pero sí son lo suficientemente problemáticas para causar problemas en la salud humana. Yo les mencionaba al comienzo que los estrógenos o una de las hormonas realmente que está presente en la leche son los estrógenos, y esa es la razón por la cual está asociada en el caso de los niños con un desarrollo prematuro a nivel sexual, está asociado con los cánceres que son sensibles a ese tema hormonal, como son los cánceres de seno, el cáncer de ovario, el cáncer de útero. Quería mencionarles en este punto, en Estados Unidos, un estudio que se hizo, un estudio que se llamó el estudio epidemiológico de la vida después del cáncer. Es un estudio en el cual participaron, se hizo en el estado de California. En ese estado participaron cerca de 8.000, 9.000 mujeres que habían sido diagnosticadas con un estadio temprano de cáncer agresivo de seno, y se encontró que aquellas que consumían, esto es bastante alarmante, de media a una porción de lácteos altos en grasa tenían hasta 19% más riesgo de morir de cáncer que aquellas mujeres que no consumían lácteos. Y las mujeres que aumentaban solo un poco la porción, solo una porción de lácteos al día, de lácteos altos en grasa, tenían hasta 40% de más riesgo de morir de cáncer. Entonces, hay muchos mecanismos por los cuales los lácteos están asociados con el desarrollo de estas enfermedades, pero uno de los más fuertes es la presencia de hormonas. Las hormonas están de manera natural en la leche, y para eso tenemos que volver al comienzo de esta charla donde yo les mencionaba, las vacas producen leche al igual que las mujeres, solo para alimentar a sus bebés, para alimentar en el caso de las vacas a sus crías. Entonces, eso implica que la leche tiene una carga hormonal que está fuertemente asociada con el desarrollo de este tipo de enfermedades. También la leche ha sido asociada con alergias y problemas de la piel. Particularmente se ha estudiado muchísimo la relación de la leche con el acné, y se encontró en un estudio que se realizó en los Estados Unidos que los adolescentes que consumían, se fue un estudio que se hizo con niños entre los 9 a los 15 años, y se encontró que la leche que más hormonas contenía era la leche descremada, y estaba más asociada con el desarrollo de problemas como el acné severo. Las migrañas también están asociadas con el consumo de la leche, y por supuesto que los problemas cardiovasculares por la gran cantidad de colesterol y la gran cantidad de grasa saturada que está presente en los lácteos. Entonces son todas estas enfermedades. En este momento está claramente establecida la relación que existe entre el consumo de lácteos y particularmente de queso, por el perfil que yo les mencionaba al comienzo de nutrientes que tiene el queso. Eso es ya bastante abrumador y bastante preocupante cuando estamos hablando de los temas de salud. Ustedes saben lo que ocurre en países como los Estados Unidos. En este momento, los graves problemas de obesidad, de diabetes y enfermedades crónicas, que definitivamente los lácteos tienen mucho que ver. Entonces, yo quiero mencionar una frase que le escuchaba en algún momento al doctor Walter Fait, que es un científico sudafricano, un investigador en este tema, y él decía: lo que es bueno para la industria es malo generalmente para nosotros. Entonces, yo les quería mencionar un poco más acerca de cómo está el consumo de lácteos en Colombia. ¿Qué está pasando? En Colombia, desafortunadamente, lo que nos dicen las cifras es que el consumo de queso está aumentando. Y en los últimos 5 años ha aumentado cerca del 20% el consumo de lácteos en nuestro país. Los quesos más consumidos en Colombia son el queso campesino y el queso doble crema. Y la industria, por supuesto, tiende a diseñar cada día estrategias mucho más efectivas y a desarrollar nuevos productos, a hacer nuevos eventos para que haya una cultura del queso en nuestro país. Como yo les mencionaba también hace un momento al comienzo, estamos todavía lejos de las
tasas de consumo que se encuentran en los países desarrollados, en Estados Unidos, en los países de Europa. Sin embargo, nos dicen que durante el año 2016 en Colombia se vendieron 62.566 kilos de queso. Somos uno de los países, después de México y Brasil, donde más se consumen productos lácteos. Así que ese escenario es muy preocupante. Esta es una información que nosotros estamos en el deber de difundir, de compartir de la manera más eficiente posible, porque los lácteos, como yo les acabo de mencionar, tienen problemas muy, muy serios para la salud humana. Un estudio que pagó el grupo Éxito mostró que el 62% de las personas en Colombia, es altísimo, consumen queso en el desayuno. Están consumiendo mínimo una porción de queso al día. Eso sumado, esto habla únicamente del queso, sin tener en cuenta la leche y tener en cuenta el yogur. Y tengan ustedes en cuenta el estudio que yo les acabo de mencionar, que se hizo en California, donde pequeñas porciones, la gente te dice, no, yo solo tomo alrededor de un vaso al día de leche o consumo solo un trozo de queso. Pequeñas porciones del consumo de este alimento tienen serias implicaciones para la salud humana. Eso, el consumo de leche también, por supuesto, en Colombia ha venido aumentando y ha aumentado en grandes proporciones. Eso habla del éxito del marketing de la industria de la leche. Y ahora creo que es el momento de hablar de qué es lo que pasa con los animales. Ya hemos hablado un poco de lo que ocurre con la salud humana, del perfil de nutrientes que tiene el queso, qué es lo que pasa con los animales. Nuevamente tenemos que mencionar que las vacas solo producen leche para alimentar a sus crías. Entonces, para poder producir la cantidad suficiente de leche que se requiere para que la leche, para que sea rentable, las vacas tienen que ser constantemente inseminadas. Se recurre muchísimo a la inseminación artificial, que es una práctica violenta, para que se pueda, obviamente, producir leche a gran escala. Las crías se separan desde muy, muy temprana edad, casi que después de que nacen de la mamá, para que la pueda, obviamente, aprovecharse toda la cantidad de leche posible. En países donde, en Estados Unidos, como les mencionaba también hace un tiempo, donde la producción de leche está muchísimo más industrializada, está muchísimo más tecnificada, los animales están en cosas muy, muy pequeños, en un estado indescriptible, están generalmente dentro del lodo, con sus propias heces, sometidas a procesos muy violentos. Hay una página que yo les quiero recomendar que se llama Free From Harm. Es un periodista que creó esta página y él conoce muy de cerca la industria láctea y tiene una sección en su página donde él habla recopila testimonios de exgranjeros que se dedicaron a la producción de leche de manera industrial o a personas que estuvieron muy implicadas en la industria de los lácteos. Y es muy frecuente encontrar relatos donde se habla de vacas que se negaron a comer después de que sus crías fueron separadas, porque las vacas son seres sintientes. Si alguna vez ustedes han visto, esa escena es muy dolorosa cuando separan al ternero de la cría y el animalito trata de regresar para seguir tomando el alimento para el lado y lo estamos tomando nosotros. El tema de las vacas, lo quiero mencionar nuevamente, que son preñadas constantemente, porque de otro modo no podrían producir leche hasta que el animal se agota totalmente y después se lleva al sacrificio. Entonces, esa es una práctica que nosotros tenemos que parar, es una práctica que tiene que terminar en cada vaso de leche, en cada trozo de queso, en cada helado que estamos consumiendo, hay sufrimiento animal y estamos contribuyendo a que esta industria siga adelante, que estas cosas no paren, porque nosotros consumimos este tipo de productos, estamos de algún modo, estamos apoyando este tipo de esclavitud de los animales, porque es una esclavitud, y adicionalmente estamos poniendo nuestra salud en serios peligros. ¿Sí? No es un detalle menor el tema de la caseína, el tema de la grasa que está presente en los lácteos y el tema que estamos hablando hoy, que es el queso particularmente. Entonces se estarán ustedes preguntando, bueno, ¿y qué alternativas tenemos y cuál es la solución? Primero, como yo les decía, no hay otra opción más que
abandonar el consumo de queso, que es lo que estamos hablando hoy, de lácteos, preferiblemente cualquier lácteo, y en este caso de queso. ¿Sí? Es la manera más segura de alejarnos tanto de contribuir a la esclavitud de los animales como de proteger nuestra salud. Hoy en día hay muchas opciones para sustituir el queso, pero antes de hablar de esas opciones de un poco más caseras, hoy en día se encuentran en el mercado muchos sustitutos del queso, pero hay elementos que hay que tener en cuenta porque esos sustitutos del queso pueden convertirse en alimentos muy procesados. Frecuentemente hay muchos de estos sustitutos del queso que provienen, que tienen proteína láctea. Entonces, siempre que ustedes vayan a comprar un sustituto de queso, por favor, mire que no tenga proteína láctea. Y la otra ingrediente que frecuentemente se encuentra en los sustitutos de queso más industrializados son los aceites, y particularmente el aceite de coco, que no es saludable. Eso es un tema para otra conversación, pero para poderle dar el sabor y que tenga un comportamiento muy similar al queso proveniente de leche de vaca, entonces se les agrega grandes cantidades de aceite. Eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de elegir un sustituto del queso, si lo vamos a comprar. Para preparar, ¿qué es lo más aconsejable? Por supuesto que lo preparemos en la casa. Que preparemos el queso en la casa. Hay muchos ingredientes con los cuales se puede preparar. La papa, ¿sí? Con la papa podemos lograr muy buenos sustitutos de queso, como ese tipo queso fundido, agregando un poco de zanahoria, usando levadura nutricional. La levadura nutricional tiene un sabor natural muy similar al queso, pero si no la podemos conseguir porque a veces no es un producto de fácil acceso, unas gotas de limón ayudan muchísimo a dar un poquito de esa acidez. Las nueces son frecuentemente usadas para hacer sustitutos de queso. Entonces tenemos, por ejemplo, el marañón, ¿sí? O, las castañas de cajú también se le conoce con ese nombre. Se pueden usar también para hacer sustitutos de queso, para hacer sustitutos tanto salados como dulces, hacer tipo cheesecake. El marañón es uno de las nueces que se pueden usar más. Incluso hay personas que han logrado hacer cultivos similares a los del queso de vaca y logran sabores y texturas muy similares, pero la recomendación que yo les doy es que siempre traten de hacer el queso, el sustituto de queso en la casa. Sí, me atrevería a decir que la mayor parte de quesos, de sustitutos del queso comerciales son muy procesados, así que es mejor buscar opciones de quesos que sean muchísimo más caseros, que nosotros los podamos hacer en casa, con los ingredientes que son muy fáciles de encontrar. Como yo les mencionaba, las nueces o la papa son uno de los elementos con los que podemos hacer queso fácilmente en nuestra casa de una manera mucho más saludable. El tofu, que quizás es el queso vegetal más conocido, y simplemente se coagula la leche de soya. Entonces podemos, con el queso de soya o con el tofu, podemos hacer muchísimas recetas, tanto dulces como saladas. Entonces no tenemos por qué, digamos, extrañar ese sabor, y sí tenemos formas de consumir alimentos mucho más seguros y mucho más convenientes para el medio ambiente, porque la industria de la ganadería, en una información que hemos visto recientemente, nos dicen que la industria de los lácteos, la industria de la ganadería es aún más contaminante que la industria del petróleo. Entonces, los lácteos son una pésima opción para los seres humanos, son una causa de esclavitud y sufrimiento animal, y además están haciendo muchísimo daño medioambiental. Entonces, definitivamente es un elemento totalmente inconveniente. El queso es un alimento totalmente inconveniente para el consumo humano. Es así de simple. El queso ni siquiera debería llevar ese nombre realmente. En lo absoluto, nunca debería estar en nuestros platos y nunca debería estar en nuestra boca. Yo quiero, para finalizar esta primera parte, compartirles un fragmento de un libro que les recomiendo del doctor Neil Bernard, que quizás es una de las personas que más sabe sobre este tema y que más lo ha estudiado, que se llama La trampa del queso. Entonces les quiero mencionar, les quiero leer y compartir esta partecita. Él está hablando allí, está compartiendo la historia de un chef en Nueva York que quiso hacer queso con leche humana. Entonces, este hombre hizo quesos con 50% leche de vaca y 50% con leche de su esposa. Entonces, el Departamento de Salud de los Estados de Nueva York, cuando se enteró de lo que estaba ocurriendo, bueno, detuvo esta práctica y se publicó un artículo en una de las revistas de la ciudad, y el periodista dice lo siguiente:
hay algo fundamentalmente acerca de esto. Nadie sabe sobre los efectos que la leche humana podría tener en los adultos. La leche contiene una compleja mezcla de nutrientes, hormonas y anticuerpos formulados por la madre naturaleza, no para adultos, sino para bebés, para los pequeños bebés. Entonces dice el doctor Bernard, esto realmente nos hace cuestionarnos si es tan desagradable y tan asqueroso pensar en hacer leche humana. ¿Por qué pensamos que la leche de vaca es mejor si finalmente fue producida en el cuerpo de una vaca para su bebé y no para humanos de cualquier edad? Esto podría afectar también la salud. Entonces, esa es la reflexión a lo que yo les quiero invitar. Es algo que es tan lógico, pero que normalmente no nos cuestionamos, y es que la leche que produce la vaca es para el desarrollo de ese ternerito, de su bebé. Y eso hace que la leche de la vaca tenga cierto perfil de nutrientes, que es el perfil de nutrientes que necesita ese bebé para crecer. Y ahora que menciono esto, cuando les estaba hablando de los problemas de salud, quiero mencionarlo porque lo había olvidado. Dado que la leche es el alimento para que el ternerito pueda crecer, la leche favorece el crecimiento, favorece la producción de una hormona que se llama factor de crecimiento insulínico, ¿sí? Que está destinada a ser, precisamente como su nombre lo indica, favorecer el crecimiento y el desarrollo de los tejidos. En el caso de los seres humanos, cuando se estimula la producción de factor de crecimiento insulínico o hay factor de crecimiento insulínico proveniente de la leche, esto hace que se favorezca el desarrollo y el crecimiento de los tumores, ¿sí? De los tumores malignos. Es otra vía por la cual la leche, el queso, está asociada también con los tumores, con el desarrollo de ese tipo de enfermedades como el cáncer. Entonces, si nosotros lo pensamos, hay muchos, sí es verdad, hay muchos datos en este momento de estudios que nos demuestran lo que yo les acabo de decir, la inconveniencia del consumo de los lácteos. Pero si nosotros vamos a simplemente hacer un análisis muy lógico, es muy obvio que va a tener serios problemas para la salud humana cuando nosotros tomamos la leche de otra especie que tiene el perfil nutricional para que ese animalito crezca. ¿Sí? Es así de sencillo. Entonces, debemos dejar de tomar la leche que le pertenece a otra criatura, debemos causar ese sufrimiento y ponernos nosotros en peligro. Entonces, creo que he terminado un poquito antes la exposición. Si quieres, podemos empezar con las preguntas, los comentarios. Milena, mil gracias. Yo creo que pues la información estuvo muy clara, muy completa. Por aquí veo unas preguntas. Te voy a leer esta que nos deja Ángela Morales. Dice, Angelita Morales dice, ¿la caseína está asociada a un tipo particular de cáncer o a todo tipo de cáncer? No, la caseína se asocia realmente con el cáncer de seno, especialmente, pero en general al desarrollo de cualquier tipo de cáncer. Digamos, la mayor información que tenemos está sobre todo al respecto de cáncer de seno, pero no es muy natural pensar que pueda contribuir al desarrollo de otro tipo de problemas neoplásicos, ¿no? Perfecto, sí, y también pues a problemas, me imagino, relacionados al colesterol, pues, a los altos niveles de colesterol. Sí, él viene más por la vía de la grasa, por supuesto, de la grasa saturada. La grasa saturada. Sí, esta era una pregunta más con la caseína, sí. Te quería hacer una pregunta. ¿Tú qué le recomendarías a un padre de familia? Porque mira que hay muchos productos derivados de los lácteos dirigidos pues a niños. Entonces, ¿tú qué le recomendarías a un padre de familia hacer? Pues, en temas como para la nutrición, como que, porque los papás se van a preocupar precisamente por lo que tú estabas diciendo, porque la publicidad es, Sí. si quieres que tu hijo tenga huesos fuertes, pues hay que darle leche o queso. Sí. Entonces, esa siempre ha sido la bandera de la industria de los lácteos. Sobre todo, obviamente, es particularmente sensible los padres o la población infantil, porque pues están en esta etapa de crecimiento y de desarrollo. Pero yo les mencionaba durante la charla que la caseína
¿sí? La caseína y particularmente el contenido de hormonas en la leche está asociado con problemas de pubertad prematura, de desarrollo sexual prematuro en los niños y también de diabetes tipo 1, que es la diabetes que se diagnostica normalmente en la infancia. Entonces, los lácteos, contrario a representar un alimento nutritivo y necesario para los niños, es un alimento peligroso. Es un alimento peligroso en cualquier etapa de la vida, pero con los niños se han estudiado este tipo de enfermedades. Yo les mencionaba también el acné en el caso de los jóvenes, por el contenido también de hormonas que está en la leche. Entonces, ¿qué le recomendaría yo a un padre que está preocupado? Que primero los datos son contundentes en torno a los riesgos que supone el consumo de lácteos en cualquier etapa de la vida y en este caso en el caso de los niños. Y en este punto quiero mencionar que no hay ningún nutriente que nosotros podamos, que esté en los alimentos de origen animal, que nosotros no podamos obtener de manera más segura en los alimentos de origen vegetal. ¿Sí? Nosotros tenemos alimentos vegetales que son muy ricos en calcio, que tienen una tasa de absorción incluso mayor que la de la leche, que el calcio de la leche. Por ejemplo, el brócoli tiene muchísimo calcio, la col rizada o kale, se le conoce así en inglés, o la bok choy, la col china, son alimentos que tienen muchísimo calcio. Las almendras, que usamos mucho como para hacer leche, sustituto de leche, cuando la almendra se remoja, aumenta muchísimo más la disponibilidad de calcio y la absorción. El sésamo o ajonjolí también tiene muchísimo calcio y son alimentos que nos van a proporcionar el calcio que nuestros huesos necesitan. Adicionalmente, recuerden todas las otras cosas que yo les mencioné que son importantes, no solo de tener un aporte adecuado de calcio, sino de evitar perder calcio. Y los lácteos hacen que perdamos calcio en nuestros huesos, el exceso de proteína animal en la dieta hace que perdamos calcio en los huesos. Entonces yo le diría a los padres, esto es simplemente una estrategia de marketing muy exitosa de la industria, pero los lácteos son muy peligrosos para los niños, están asociados con muchos problemas de salud de los niños y vamos a obtener el calcio para eso, que los niños tengan huesos fuertes y no vayan a tener a futuro problemas de osteoporosis, ese tipo de enfermedades relacionadas con la salud de los huesos. Vamos a obtener esos nutrientes de alimentos seguros como son los alimentos vegetales. Ok. Nos pregunta aquí Angelita Morales, Milena, que si una mamá no puede lactar, qué debe consumir el bebé? Sí, obviamente puede ocurrir. Hay casos en los cuales la lactancia por muchas razones, las madres no pueden definitivamente lactar y hoy en día existen sustitutos de la leche a base de vegetales, particularmente de soya. Sí, fórmulas lácteas para bebés a base de soya. Ya existen, están disponibles en el mercado. ¿Tú nos podrías de pronto hablar un poquito, Milena, sobre, ahí pues he visto yo que hay como una tendencia a desestimular a las madres que tengan una lactancia exclusiva? Yo como que lo voy viendo pues con la gente conocida, con familia, con amigos. Si de pronto nos puedes hacer un comentario como al respecto. Sí, frecuentemente viene de estrategias que está diseñando la industria para vender sus sustitutos de la leche, que en la mayoría vienen de leche de vaca modificada, y eso implica serios problemas de salud. Todo lo que mencionamos hace un momento en nuestra charla. Entonces, la leche, mire, la leche materna está más que comprobado que es el alimento que el bebé necesita para su desarrollo. Como les mencionaba en el extracto, este pequeñito del libro que les acabo de leer,